La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar un tema que debiera ser un eje transversal en una sociedad como es la educación vial, los problemas de la movilidad, los altos niveles de siniestralidad y accidentes de tránsito y qué se está haciendo, cómo se está enfrentando estos grandes desafíos. Quiero dar la bienvenida en este programa al ingeniero Fernando Amador, subsecretario de Transporte, el licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, y la abogada Andrea Flores, especialista en gestión y normativa de transporte terrestre, coordinadora de Bloomberg y consultora de las Naciones Unidas, entre otros cargos. Quiero empezar con el señor subsecretario de Transporte, ingeniero Fernando Amador. ¿Cómo se viene enfrentando los problemas de movilidad partiendo de un hecho? Hace poco, con el respaldo de la ONU, de Bloomberg, Justicia Vial, se presentó datos muy interesantes sobre al menos los últimos 20 años de la siniestralidad, cómo ha venido creciendo partiendo de un hecho. El Ecuador, desde agosto del 2008, cuenta con una nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con algunos cambios que en el camino se han operado, como ocurrir en el 2020. Con esas consideraciones, ¿cuáles son los desafíos, las políticas que se viene aplicando desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Ingeniero Fernando Amador, muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lo que está haciendo en este momento esta administración del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito es poner en orden la casa. Lamentablemente, durante los últimos años ha habido una desobediencia institucionalizada hacia la autoridad en sus diferentes ámbitos. Muchas personas le han perdido el respeto a las normas, a la autoridad, la que está en la calle, la que está en oficinas, a las reglas de tránsito, porque ha habido una laxitud en lo que tiene que ver por diferentes causas, ¿no? Por falsificación de documentos, por diferente tipo de intrusiones. Entonces el transportista, el conductor, se acostumbró a que a través de un pago sacaba la licencia y se la mandaban a dejar a la casa, o que a través de un pago se saltaban trámites de matriculación, etcétera. Entonces, esto ha creado que el usuario en general pierda ese temor interno que había frente a una autoridad, que sea una institución o un agente, y se sobrepasen estas reglas para beneficio realmente del ciudadano, de que por comodidad o por no cumplir con requisitos de revisión técnica vehicular o por cualquier tema de estos, se saltaban estos controles. Eso ha venido sucediendo los últimos años y ha creado esta cultura de la inconformidad o del incumplimiento de estas normas. Parte de ello estamos trabajando muy fuertemente en establecer, en ajustar las resoluciones, las reglas, las normas que hay y tratar de ir poniendo en orden a la autoridad para que cumpla con lo que se ha pedido. Esto ha traído una desinformación por parte del usuario que no cumple con las normas de tránsito, no tanto por desconocimiento, sino porque ve que no hay la sanción, o ve porque no hay la cortesía que había antes en los conductores, donde
para una cola permitir que alguien entre, antes era muy común, uno ponía la señal y se le dejaba pasar. Ahora no, ahora dice uno ir, vaya para atrás, vaya a la cola atrás mío a ver quién le deja pasar. Entonces, esta cortesía veo que ha disminuido muchísimo. Hay muy poca gente que continúa con esto. Entonces, todo esto ha conllevado a este tema donde estamos detectando todas estas cosas y se están tomando ya las acciones correspondientes en la medida que se pueda, dado este corto periodo que estamos hecho cargo para poder manejar estos temas. No sé si con eso le aclaro la situación en la que estamos pasando ahora. Por cierto, en ese análisis de cómo han recibido y cómo están trabajando, señor subsecretario Amador, ¿cuánto se ha corregido? ¿Cuánto se ha logrado poner orden, como usted señalaba? Bueno, primero comencemos con el tema último que ha salido en las redes, lo de los radares, donde el radar en sí tiene una buena función, pero lamentablemente el modelo de gestión es el que estuvo equivocado, porque se convirtió en un tema recaudatorio, cuando lo que debe ser es preventivo. Yo le aviso a la persona que está yendo en exceso de velocidad, tiene que disminuir y cumplir con las normas. Entonces, al cambiar el modelo de gestión y tener una exigibilidad muy drástica de no tener unas tolerancias, entonces esto ha inducido a que la gente lo vea con malos ojos, a que las recaudaciones que han sucedido son muy altas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que se están ahorita cerrando, es un proceso complejo, pero se están cerrando las revisiones visuales para poder obtener la matrícula finalmente, porque las revisiones visuales también están fuera de la ley. Han habido muchas prórrogas en este sentido, donde no se había tomado la valentía de cerrar las revisiones visuales, y eso es lo que se está haciendo ahora, porque nuevamente está causando que las personas incumplan con la norma de la revisión técnica vehicular, y eso promueve el incremento en la siniestralidad en el país. Ahí tenemos dos ejemplos muy claros. Perdón. Bienvenido al presidente de Justicia Vial, licenciado Guillermo Abad. ¿Cómo ve usted la problemática de la movilidad en el país? Buen día. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo a Fernando y Andrea. Las últimas 2 décadas, la tasa de siniestralidad, mortalidad y morbilidad tiene un crecimiento continuo y sostenido, ya está en una tendencia. Y revertir aquello es complejo, y se puede hacer en tanto y en cuanto se cumplan con lo que está dispuesto en la ley. Comparto plenamente lo que acaba de mencionar Fernando, en el sentido de que estamos en un ambiente, en un escenario de falta de institucionalidad. Pero esa falta de institucionalidad también se da, además de lo que ha comentado Fernando, también se da porque no se ha cumplido con la normativa. Entonces, cuando el usuario de la vía, sea conductor, pasajero, peatón, ve que la propia autoridad no está cumpliendo con lo que la ley dispone, empieza a generarse este ambiente de falta de institucionalidad, falta de compromiso con la seguridad vial, y prácticamente el usuario en este momento está siendo demasiadamente contestatario y cayendo en una anarquía, tanto así que están haciendo ya sus propias leyes según su conveniencia. A eso hay que sumarle que, según la estadística, nos determina claramente que la segunda causa de siniestros de tránsito es el no cumplimiento de la norma, el no cumplimiento de la ley, el no cumplimiento de las señales de tránsito. Y eso claramente nos indica que el comportamiento del usuario vial no es el adecuado. Y esto tiene varios orígenes, entre eso la falta de educación vial, que es uno de los incumplimientos que se ha dado por parte de la autoridad, del Estado como tal, con la sociedad. Precisamente, si me permite, licenciado Abad, con ocasión del Día de la Educación Vial, se presentó
entre ellos Justicia Vial, Bloomberg, los indicadores de cómo, al menos durante los últimos años, ha venido creciendo esta siniestralidad. ¿Qué refleja eso? Justamente una falta de compromiso del Estado como tal, no solo de los gobiernos, sino del Estado como tal, en hacer cumplir estas disposiciones legales. Porque claro, la Asamblea cumple su trabajo en generarnos una ley. El gobierno nacional debería ya promulgar el reglamento que permite la implementación de estas reformas a la ley que incluyen y acogen, eh, me atrevería a decir, más del 90% de las sugerencias dadas por la Organización Mundial de la Salud y ONU para mitigar los siniestros viales, pero resulta que no se implementa. Entonces, al no implementarse, por la propia autoridad, se genera esta falta de institucionalidad que redunda en el mal comportamiento de los usuarios y como bien lo ha dicho Fernando, prácticamente ya el usuario vial no está respetando absolutamente nada. Mire, en el caso, un claro ejemplo de lo que acaba de mencionar Fernando en el tema de los radares. El 13 de abril del 2023, Justicia Vial lanzó un boletín de prensa anticipando y advirtiendo lo que iba a suceder con el tema de los radares, justamente porque no existía un reglamento que lo establece la ley en el artículo 20, numeral 25 de la reforma que acabamos de mencionar, en el que le da la potestad al directorio de la Agencia Nacional de Tránsito para que cree una normativa y una regulación justamente para que ese modelo de gestión sea adecuado. Este reglamento, a su vez, está en plena concordancia con el reglamento de homologación de dispositivos tecnológicos, en el cual se indica que quien garantiza la funcionalidad de estos dispositivos, homologación, calibración y ubicación, es la propia Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento hay una controversia sobre estos convenios que deberían ser analizados en otra instancia. Si es que hay un tema de lesividad en la Procuraduría, si hay un tema de perjuicio al Estado en la Contraloría, si hay alguna inobservancia, alguna norma en la Fiscalía, pero ninguna de esas instancias se han iniciado. Mientras tanto, lo que pasa con la seguridad vial es que estamos sin controles de velocidad a través de sistemas tecnológicos, ni tampoco controles de velocidad en la vía por operativos de agentes civiles de tránsito o policía de tránsito, lo que fuera. ¿Qué mensaje le estamos dando a los usuarios de la vía que de por sí ya tienen un mal comportamiento y más aún los conductores y muchos de ellos que han obtenido su licencia de manera irregular, ya no solo los profesionales, sino inclusive ahora los no profesionales, justamente por este desorden que acaba de mencionar Fernando? ¿Qué le estamos diciendo? Vayan a la velocidad que quieran y aumenten la tasa de siniestralidad, la tasa de mortalidad y la tasa de morbilidad, cosa que ya se está dando. Ese creo que es un problema que nosotros tenemos que atenderlo de manera urgente porque lo uno está llevando hacia lo otro cuando deberían ser cosas que deberían manejarse totalmente por separado. Licenciado Abad, ¿y el reglamento debe aprobarse cuanto antes desde el Ejecutivo, que es el que tiene que poner en vigencia? Sí, este reglamento debió emitirse 180 días posterior a la promulgación de la ley, que fue el 10 de agosto del 2021. Es decir, vamos a llegar a los 3 años de no tener un reglamento general, vamos a llegar a los 3 años de no tener un reglamento para la normativa y regulación de los sistemas de control en vía y que, dicho sea de paso, son obligatorios, así lo dice el propio numeral 25 del artículo 20. Entonces, tampoco tenemos ese reglamento. Y si nos ponemos a enumerar todos los reglamentos que esta reforma a la ley establece, yo me atrevería a decir que ninguno se ha emitido. E inclusive disposiciones como por ejemplo que otros sistemas de tecnológicos o dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video como GPS, tacógrafos, limitadores de velocidad, que deben estar a bordo de cada unidad de transporte público y comercial, tampoco está. Y ya debió, y esa fecha ya se cumplió también. Entonces, si revisamos la reforma a la ley, empezando por el incumplimiento del reglamento,
prácticamente no se ha podido implementar absolutamente nada y consecuentemente estas herramientas que ayudan a mitigar la siniestralidad vial no se pueden poner en práctica y por ende tenemos un incremento en mortalidad, morbilidad y siniestralidad. Bienvenida la abogada Andrea Flores, especialista en gestión y normativa de transporte terrestre, coordinadora de Bloomberg, consultora de las Naciones Unidas. ¿Cómo ve usted los problemas actuales de la movilidad? ¿Cómo enfrentar con estos indicadores que se presentara precisamente este mes de octubre con ocasión del Día de la Educación Vial, partiendo de un hecho, 13 muertos y 151 heridos por día, como fue el informe, es alarmante en el país? Buen día. Buenos días, gracias por esta invitación. Un gusto compartir este panel con el señor subsecretario y con Guillermo. Buenas tardes. En efecto, yo quisiera partir de las cifras. Como bien lo ha mencionado, el año pasado Ecuador registró cerca de 21.000 siniestros en todo el país, dejando un total de 2.373 fallecidos. Eso quiere decir que el año pasado cerramos con un lesionado cada 28 minutos y un fallecido cada 3.7 horas. Los siniestros de tránsito se han convertido en la séptima causa de muerte de los ecuatorianos y el mayor número de población que se está enfrentando a este problema son hombres de edad que se encuentran en una edad económicamente activa. Hombres entre los 20 y 39 años son las personas que están falleciendo como a causa de los siniestros de tránsito. Eso quiere decir que no solo esto se ha convertido en un problema de salud pública, como ya lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud y lo hemos reconocido ya como país y en las principales ciudades, sino que esto está dejando también problemas serios con familias desamparadas, porque seguramente el mayor número de personas que están falleciendo son hombres que seguramente son sostén de hogar, que están usando su motocicleta, porque ese dato también es interesante. Cerca del 42% de fallecidos son motociclistas, superando a los peatones, que eran el principal actor vial que se veían expuestos a los siniestros de tránsito. ¿Por qué quiero empezar con las cifras? Porque desde la iniciativa Bloomberg Philanthropies por la Seguridad Vial Global consideramos que son los datos los que deberían motivar a las autoridades a tomar decisiones basadas en evidencia para que se adopten acciones realmente efectivas, acciones que van ligadas no solo al levantamiento de información, sino a la intervención en infraestructura y principalmente al control en el comportamiento dentro de las vías. El subsecretario mencionaba también lo que sucedió con los radares y yo en este caso comparto también con Guillermo que es esta falta, este vacío normativo lo que ha provocado, por ejemplo, que las autoridades de control se hayan enfrentado el año pasado a una acción de protección que limitó el uso de los radares de control de velocidad a nivel nacional y que ha limitado ese actuar de los municipios dentro de las ciudades. Y esto ha dado como resultado que este año no sea diferente. Hemos visto en la ciudad de Quito, por ejemplo, que es la ciudad que reporta el mayor número de fallecidos a nivel nacional, cómo esta curva en las estadísticas sigue incrementando y que únicamente en el mes de julio, cuando la ciudad de Quito anunció que se realizarían controles de velocidad sancionatorios, el número de fallecidos en comparación con el julio del año pasado se redujo en más del 30%. Pero hemos visto nuevamente que en septiembre, por ejemplo, a propósito de la crisis energética que estamos viviendo y que todos los recursos de las entidades de control están siendo destinados también a esta gestión del tránsito por la falta de energía eléctrica en las intersecciones semafóricas, ha provocado también que las acciones de control se hayan desvanecido y como resultado hemos visto ya un incremento en el número de fallecidos en el mes de septiembre en comparación con el septiembre del año pasado. Entonces, estos datos nos tienen que dar a cuenta a todos los que somos parte de esto, a las autoridades, a la sociedad civil, a la ciudadanía, nos debe hacer un llamado de corresponsabilidad. Si bien esto está en manos de las autoridades, las acciones que se deben adoptar desde el nivel normativo, legislativo, las acciones en materia de política pública, hay un alto índice de responsabilidad también que recae en la ciudadanía. Esa responsabilidad que debemos tener también en relación con el resto de actores viales con la finalidad, en efecto, de
seguir salvando vidas, porque perder ninguna vida es aceptable en las vías, y sobre eso deberíamos trabajar en cada uno de los ejes. ¿Y cómo trabajar con la ciudadanía, con los conductores, doctora Flores? Bueno, uno de los ejes que la iniciativa ha impulsado también es que se deben impulsar campañas en medios masivos para el cambio de comportamiento. Desde la Agencia Nacional de Tránsito se lanzó la campaña Tu familia te espera este año en colaboración con la iniciativa Bloomberg Philanthropies. Lo hizo también el municipio de Guayaquil, y estamos trabajando en este momento con el municipio de Quito para lanzar también una campaña en medios masivos para trabajar precisamente en el comportamiento de la ciudadanía. A nosotros nos da la percepción de que justamente el riesgo que conlleva la velocidad como el principal factor de riesgo en los siniestros de tránsito no está siendo percibido de manera adecuada en la ciudadanía. Nosotros lo vimos cómo se generó este debate en el mes de julio cuando se anunciaron los controles sancionatorios en la ciudad de Quito, y cómo la gente se quejaba precisamente sobre la severidad de las sanciones, porque esto exceder los límites de velocidad, y no solo el límite, sino el rango moderado que la ley ha regulado, conlleva 3 días de prisión. Pero el debate no se concentró en el respeto que se debe tener sobre los límites de velocidad, sino por qué debo verme expuesto a esa consecuencia tan severa. Nosotros consideramos que desde las autoridades se debe dar el mensaje apropiado, llamando a la ciudadanía precisamente a respetar ese límite de velocidad, porque los datos nos demuestran que el conducir a 60 kilómetros de velocidad representa la caída de una persona desde el 6º piso de un edificio. La caída desde un 6º piso seguramente nos dejarán secuelas irreparables si es que no nos cobra la vida. Entonces, esa conciencia respecto del riesgo que conlleva el exceso de velocidad como el principal factor en los siniestros que agrava todas las consecuencias, creemos que es todavía un punto a ser trabajado desde todos los espacios, y desde la iniciativa hemos hecho este llamado a las autoridades principalmente y a la sociedad civil a que se unan a esta cruzada, a propósito de que estamos cerca del mes de noviembre, donde se conmemora el Día Mundial de Víctimas por Siniestros de Tránsito a nivel mundial. Señor subsecretario de Transporte, Fernando Amador, ¿cómo se viene trabajando? Se ha dicho esta mañana la importancia de expedir el reglamento a la ley, de tal manera que por el Estado exista no solo la ley y el reglamento, sino también la corresponsabilidad del conductor en respetar esas normas. ¿Cuándo se expediría el reglamento? Bien, recordemos que cuando se expidió este reglamento de la ley donde se establecían las sanciones, en ese momento no hubo voces de protesta por la severidad de la sanción, como bien lo dice Andrea. El problema que salta es cuando el medio de control de la velocidad exageró su gestión y cambió completamente la forma de este control, haciéndolo ya prácticamente recaudatorio. El reglamento de la ley de tránsito, que está siendo revisado nuevamente, se está entregando para ser socializado, entiendo yo, para hacer ya los pincelazos finales a este reglamento, que lo que va a hacer es ajustar algunas cosas, no tanto en seguridad vial, sino en otros temas de regulaciones, por ponerlo así, o de transporte público en general. Lo que sí estamos nosotros trabajando actualmente es en un reglamento específico para los radares, se le puede poner ese nombre, pero es para cualquier medio electrónico de medición de velocidad. Estamos trabajando en ese reglamento específico actualmente, esperamos socializarlo ya en estos días para que sea llevado a directorio a fin de mes y poder ya establecer los parámetros que deberán ser seguidos por estos sistemas o estas empresas
o las instituciones públicas que lo van a manejar. Y otro tema que también ya se sacó y se está en este momento ya trabajando a través de las diferentes instituciones de control es la unificación del parte de tránsito, que son temas que debemos de irlos normalizando para hablar siempre en el mismo idioma. Andrea un poco conoce el tema porque las estadísticas a nivel mundial se basan en cierta información que debe ser homologada, que debe ser estandarizada. En el país no había este tema. Entonces, el GAT-A sacaba su información de una forma, el GAT-B de otra forma, la policía y la CTE sacaban sus datos, pero ahora ya tenemos un formato normalizado del parte de tránsito que es extenso, ya son como 4 o 5 páginas, donde la autoridad de tránsito debe de registrar las condiciones en que se sucedió ese siniestro y que las entidades especializadas en los análisis de las causas de los siniestros intervienen también para poder tomar esto como referencia y determinar ya claramente cuáles fueron las causas. Son normalmente 3, que son o es un tema del conductor, o es un tema del vehículo, o es un tema de la vía. A veces se mezclan unas con otras, pero que deben estar claramente identificadas, donde la metodología actual no ha hecho el rastreo hacia atrás buscando la causa, inclusive yendo a que si el conductor que causó el siniestro aprobó en una escuela de conducción o no la licencia para poder llegar a hacer ese seguimiento detallado inclusive, donde nos permitiría inclusive calificar a la escuela de conducción que realizó ese examen o esa preparación al conductor adecuadamente. Entonces son todos estos temas que se está normalizando, se está creando las bases para que luego, al darnos vuelta hacia el usuario, podamos decirle con suficiente sostenibilidad que hay estas normas o estas regulaciones que están ya con el sustento correspondiente y que no haya forma de escaparse. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando también ahora. Ingeniero Amador, en el caso del reglamento para el uso y la activación de los radares, ¿cuál sería el concepto fundamental? Porque el argumento ha sido que no sea punitivo, sino preventivo. Primero, establecer una tolerancia, porque hay diferentes temas técnicos que suponen la obligatoriedad de que todo equipo tecnológico tiene un margen de error que se llama. Los vehículos, los diales de los velocímetros de los vehículos, la mayoría no son digitales como hay ahora con los autos más modernos. Uno puede programar la velocidad de crucero exactamente, sino tiene que ser hecha al ojo, al margen, más o menos 5 kilómetros o 2.5 kilómetros más o menos. Entonces, eso es una de las primeras cosas que estamos proponiendo en este reglamento, una tolerancia establecida dependiendo del tipo de radar, inclusive si es móvil, por ejemplo, a través de una pistola, que se tenga la consideración de que es con el viento o es el pulso del agente. O sea, hay muchas consideraciones que tienen que estar involucradas allí. Y se está analizando, obviamente eso también entra a debate, si el cobro del contratista que pone los radares es en función de un porcentaje de la multa o es en función de la operación como tal, que debe ser un valor fijo, no variable, que es el atractivo que ha sido, el atractivo económico que ha supuesto la intervención de este tipo de negocios, donde obviamente la finalidad no es que disminuyan las multas de radares como debería ser,
sino del incremento de las multas para que sea rentable este negocio. Claro, es Entonces, importante la lo que dice finalidad es ingeniero decrecer Amador, las multas. porque si es por porcentaje, por rentabilidad, mientras más sanciones haya, va a haber más recaudación y más porcentaje para la empresa. Es correcto, así es. Cuando la lógica nos dice que primero usted no puede presupuestar una multa. Las multas son ingresos adicionales para cualquier institución. Y estas multas deberían de ir bajando con el tiempo hasta que ya el usuario conoce todos los usuarios que pasan por ese sitio, que en ese sitio hay un radar y que hay un control de la velocidad. Entonces, o en ese tramo. Entonces, con esto se enseña al usuario que hay un control y este debe de responder disminuyendo la velocidad en ese tramo. Licenciado Guillermo Abad, de los datos que usted nos ilustraba a propósito del Día de la Educación Vial, si conectamos con la realidad y los controles que debe haber con los radares de manera preventiva, ¿cómo bajar esos indicadores que son preocupantes? 13 muertos y 151 heridos por día, y también los costos de los siniestros de tránsito. Sí, el dato de 13 de muertos por día y más de 151 heridos por día son con datos reales, porque hay que entender que hay un subregistro entre el dato oficial y el dato real, y parte del subregistro es lo que acaba de mencionar Fernando, que no existe un registro o una buena metodología para registrar la siniestralidad vial. En buena hora que ya se esté unificando esta metodología, porque esto va a ayudar en mucho a tener un dato mucho más certero. Siempre será importante concienciar por qué el subregistro, porque aparentemente se produce un accidente, hay los muertos, y después, o los heridos, después se mueren y hay ese subregistro. ¿Cómo empatar esto? ¿Cómo explicar esto? La vigencia estadística está en la actualidad en nuestro país pues, de 24 horas. Entonces, justamente una persona que queda herida fallece 4 o 5 días después, producto del siniestro, pero en estadística quedó como herido. La normativa internacional recomienda por lo menos 30 días de la vigencia estadística del parte policial. Ahora, ¿cómo se va ajustando esto? Voy a poner el mismo dato de Extra INE, que es el boletín de estadísticas de transporte, que en el 2022 hizo este ejercicio. Recogió los datos de muerte en sitio y tenía 2.202, que son los mismos que registraba la Agencia Nacional de Tránsito. Luego, al hacer el ajuste en base a la información recibida de otras entidades, resulta ser que ese dato de 2.202 pasó a 3.598, si mal no recuerdo. Entonces hay una diferencia del 62 y pico por ciento, justamente por lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para bajar la siniestralidad? Principalmente educación vial. La educación vial es la piedra angular de la seguridad vial. Si los ciudadanos, los usuarios de la vía, desconocemos lo que implica infringir las normas de tránsito, pues vamos a ir a exceso de velocidad, porque vamos a desconocer que un impacto a 100 kilómetros por hora, si vaya en un vehículo 4x4, 98% de probabilidades de fallecer. Ejemplo, lo que sucedió ese mismo día del Día Internacional de Educación Vial, donde se analizaban estas estadísticas. Teníamos un siniestro de tránsito en la autopista Rumiñahui. El caso de los futbolistas. El caso de los futbolistas, que se presume iban a más de 100 kilómetros por hora, seguramente a más de 130, inclusive fuera del rango moderado, y tuvimos 2 personas fallecidas y un tercero que quedó vivo, pero que lastimosamente no sabe que está vivo. Y eso es lo que justamente dice los estudios de laboratorio cuando analizan los impactos en vehículos. A 100 kilómetros por hora, 98% de probabilidades de que fallezca, 2% de que quede vivo, pero esas personas tendrán lesiones tan graves que ni siquiera sabrán que están vivos. Entonces, ahí es cuando nace la necesidad, ante la falta de un buen comportamiento del usuario de la vía, el que se hagan controles a través de dispositivos tecnológicos, que no solo son radares, son fotomultas, son bodycams, son tacógrafos digitales, GPS,
Mismo Fernando tuvo una experiencia muy buena en Guayaquil cuando empezaron a sancionar a las personas que bloqueaban las intersecciones y eran multas, si mal no recuerdo, de $300, que en un primer momento generó rechazo en la ciudadanía, pero tenía que mantenerse esa regulación que implementaron, porque caso contrario los conductores iban a hacer lo que querían, y además tenían un centro de gestión de movilidad bastante interesante en Guayaquil, en donde recibían toda esta información a través de dispositivos tecnológicos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que anticipamos en el 2023, el 13 de abril. Es necesario esa reglamentación, esa regulación, esa normativa nacional para que el dispositivo, que es el radar, cumpla con la funcionalidad para la cual fue creado. Es decir, lo que nosotros queremos dar el mensaje es que no podemos satanizar al radar, porque el radar se ha comprobado a nivel mundial de que ayuda a mitigar los siniestros viales y ayuda a persuadir la conducta de quien está detrás de un volante. Lo otro tiene que ser analizado en otras instancias, pero si unimos las dos cosas, le hacemos un gravísimo daño a la seguridad vial, porque, reitero, el ciudadano ya no empieza a ver solo al radar con malos ojos, sino ya le empieza a ver mal al control con los vigilantes, le empieza a ver mal al pare, le empieza a ver mal a la fotomulta, y estamos patrocinando o promoviendo justamente lo que hablamos al inicio de este programa: la falta de institucionalidad, ese poder contestatario que ya están teniendo los usuarios de la vía, en donde ya no le gusta nada y empieza a implementar su propia ley. Un ejemplo final, si me lo permite, don Miguel. ¿Qué está sucediendo con los famosos scooters? ¿O qué pasa con algunos usuarios viales que ven una ciclovía pero consideran que su tiempo es muy importante y utilizan la ciclovía o el carril exclusivo, o los scooters que van ya por la vereda en sentido contrario del tráfico, cruzan por los pasos cebra? Es decir, estamos teniendo un problema social muy complejo en la actuación y en el comportamiento de los usuarios de la vía, justamente por falta de esta institucionalidad que está llevándonos a un escenario de anarquía en temas de transporte, tránsito y seguridad vial. Ahora, Andrea Flores, frente a este panorama, ¿cómo lograr articular no solo la norma legal, su reglamento, sino también la concienciación, partiendo de esto que se ha reiterado, tan básico, tan fundamental como la educación vial? Bueno, nosotros hemos sido reiterativos en soportar estas acciones de control, principalmente en la teoría de la disuasión. ¿Y esto qué conlleva? Que las personas y la ciudadanía en general tengan la certeza de que existe una consecuencia atrás de cada acción de incumplimiento a la ley, de tal forma que la autoridad pueda ganar legitimidad y la ciudadanía pueda estar en efecto disuadida y sepa lo que Fernando mencionaba, que cuando hay un radar puede en efecto haber una sanción y entonces reduzco la velocidad. Porque debo compartir con los panelistas que no porque exista una mayor sanción o esta sanción sea reiterativa, no necesariamente existe o esto conlleva un cambio de comportamiento. Sin embargo, creo que es importante desde la autoridad también dar los mensajes adecuados. Mencionaban que hace un par de meses, en efecto, se dispuso el retiro de los radares de velocidad a nivel nacional porque tienen estos fines recaudatorios y como menciona Guillermo, en efecto, esta percepción de la ciudadanía de que me están sancionando únicamente para seguir percibiendo más ingresos o para o verme expuesto a que la gente de control quiera coimarme o tener una actuación irregular, hace que estas acciones pierdan legitimidad. Sin embargo, nosotros consideramos que salir a mencionar abiertamente que estos radares no están cumpliendo con su función, que van a ser retirados o en su defecto que no se hacen controles de velocidad porque no hay energía eléctrica, hace que esa disuasión que la ciudadanía tenía respecto del control sea desvanecida y entonces la gente circule
sabiendo que no le va a pasar nada en la vía, que puede exceder el límite de velocidad y que sin embargo no va a haber una consecuencia. Desde la iniciativa hemos impulsado y hemos insistido precisamente que las acciones de control no sean desvanecidas en la vía. Nosotros creemos en un sistema de seguridad vial donde sean analizados distintos factores se trabaje en distintos ejes de tal forma que esto se cubra de manera integral. Porque además no me sirve de nada realizar controles efectivos si es que no tengo una vía segura, si es que no tengo datos, por ejemplo, el subregistro que mencionaba Guillermo, mientras no tengamos ese número real de respecto del número de siniestros, de lesionados, de fallecidos, no podremos adoptar una política pública efectiva. Y ese es un trabajo que ya no solo conlleva los esfuerzos de las entidades ligadas al sector de transporte, sino también un compromiso del Registro Civil, del Ministerio de Salud Pública y del INEC. Por su parte, para las ciudades, para los municipios, es importante que ellos puedan seguir ejerciendo estas acciones de control y esta facultad que ha sido entregada a través de la ley y que de tal forma se puedan sumar estos esfuerzos para dar los mensajes adecuados a la ciudadanía y que la ciudadanía tienda a tener este cambio de comportamiento, no porque me han sancionado, sino por esa percepción de que cualquier comportamiento irregular o irresponsable en la vía puede traer sus consecuencias. Claro, el problema, doctora Flores, pasa por la irresponsabilidad del conductor cuando si ve que los radares no funcionan a plenitud, porque ese debe ser el mecanismo. Cierto es de prevención, pero también quienes irresponsablemente se han excedido en algún momento tiene que aplicarse la ley. ¿Cómo no deslegitimar el uso importante de estos instrumentos para el ordenamiento del sistema vial? Bueno, en cuanto a los controles deben ser efectivos y deben cumplir además los presupuestos que la ley menciona. Si bien no tenemos un reglamento, la ley ha sido clara respecto a las condiciones que se deben cumplir para realizar controles de velocidad, por ejemplo, y mencionan que deben ser puntos plenamente identificados, que no se encuentren en curvas, que no se encuentren en pendientes, de tal forma que los conductores no puedan ser sorprendidos, porque lo que queremos no es sancionar, sino que bajen la velocidad. Adicional a aquello menciona que estos puntos de control deben ser debidamente socializados por al menos 20 días. Y después de esa socialización, en efecto, dar inicio al proceso de sanción. Mencionaba el subsecretario que estos controles o los radares tienen este carácter preventivo, pero esa prevención va de la mano también de esta socialización en el que comunico a la ciudadanía las consecuencias que puede traer en efecto exceder la velocidad en un punto de control donde estén los radares. Mencionaba también que, bueno, los equipos pueden tener este margen de error, pero para eso la Agencia Nacional de Tránsito ha implementado el sistema de homologación de dispositivos de control. Todos los dispositivos, por orden de ley, deben estar debidamente homologados y en la homologación y en los certificados se verifican efectivamente ese margen de error. Fuera de aquello, creo que es importante también que reconozcamos, y esto es algo que solo tenemos aquí en el Ecuador, es el rango moderado. Es decir, yo tengo un límite de velocidad en la vía que debo cumplir, pero sin embargo, el reglamento de la ley establecía además un rango adicional. Es decir, esta franja adicional que yo tengo para diferenciar la sanción que me va a aplicar. Si yo excedo el límite de velocidad urbano, por ejemplo, que es 50 kilómetros por hora, entonces me aplican una sanción económica. Pero si yo excedo el rango moderado, que es 60 kilómetros, entonces me veo expuesta a una sanción más severa. Entonces, más allá del margen de error, tenemos todo este sistema que ya está debidamente normado, que está regulado. Creo que debemos enfocarnos mucho en la corresponsabilidad, en la conciencia respecto de los riesgos que conlleva el exceso de velocidad principalmente y trabajar, como le he dicho, de manera integral, levantando datos completos respecto de lo que está pasando en la ciudad, determinar puntos claves o críticos en los que debemos intervenir en infraestructura, realizar controles efectivos y no deslegitimar además las acciones adoptadas desde las autoridades nacionales y locales, de tal forma que la ciudadanía tenga certeza de que hay una sanción legítima atrás de cada comportamiento irregular
y finalmente trabajar en el comportamiento a través de campañas en medios masivos que permita precisamente que la ciudadanía conozca las consecuencias de incumplir con la ley. Ingeniero Fernando Amador, este tema es fundamental que ha sido señalado, la educación vial para una seguridad vial en las vías y carreteras. ¿Cómo impulsar? Recuerdo que cuando se expidiera la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en agosto del 2008, se dio 180 días para implementar precisamente esta materia. Por diversas circunstancias del pasado no se pudo hacerlo. ¿Cómo retomar ahora con el sistema educativo de tal manera que la educación vial sea un eje transversal en el conocimiento, no solo del conductor, sino también del transeúnte? Sí, tuvimos una reunión ya con el Ministerio de Educación donde nos informaron que ya se había reimplantado en los planteles del país la materia cívica. Ese es un tema, es más, creo que era cívica, lógica y algo más. Ese es un tema que había sido eliminado del pensum de los estudiantes y que los que tenemos algunos años más recordábamos toda la información que nos daban en esas materias, en esas asignaturas. Había la conformación del Estado, en general cómo debería de funcionar las cosas, cívica, no tiene que ver con el civismo, la urbanidad. Recuerdo que nos enseñaban hasta el alfabeto para un niño de José Joaquín de Olmedo. Y nos comentaba el Ministerio de Educación que están incorporando, entiendo yo, para ya el próximo año lectivo de la costa, que comienza en mayo, educación vial, pero de manera transversal, no como una materia específica, sino como integrar estos contenidos en diferentes ámbitos. Entonces son los primeros pasos donde retomamos este tema que había sido dejado de lado. Hubo muchos proyectos de crear libros, me acuerdo del Semaforito, que tuvo alguna acogida, pero luego las filosofías de la educación fueron cambiando y ya no se las aplicaban como debería ser. De hecho, parte del problema que tenemos es la falta de obediencia del estudiante con el profesor. O sea, todas esas cosas han minado la estructura social donde las personas, el usuario, niño, adulto, da igual, tiene que tener una respetabilidad con la autoridad. Entonces eso se eliminó desde el colegio. O sea, no era posible que tiene que pedir disculpas el profesor porque tuvo que corregir al alumno. O sea, todas esas cosas minaron y estamos viendo los resultados ahora en 10 años. Entonces, este trabajo ya se le está empezando a trabajar con el Ministerio de Educación. Se hizo un plan piloto con una ONG de Japón, donde se ha establecido unos juegos lúdicos donde se le enseña ciertos temas de vialidad o de movilidad, perdón, ya más moderno, a los alumnos. Entonces, esto debemos de continuar implementando. Bloomberg obviamente ayuda siempre con sus criterios de modernidad en lo que tiene que ver con la educación vial y también no dejar de lado a los observatorios viales, que más que observatorios no es solamente ver lo que está mal, sino impulsar los proyectos que están bien hechos, los proyectos que van a servir para nuevamente reimplantar en la sociedad, desde el niño hasta el adulto, este respeto a la autoridad, ya sea
autoridad física o la autoridad en el tema que tiene que ver con las leyes. Entonces, esto es un tema que tenemos que trabajar todos juntos para poder sacar, inclusive la prensa también ayuda en estos temas, donde como parte de cuñas publicitarias o cuñas que realmente no es que alguien tiene que haber un programa para esto, pero sí organizado, estructurado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Turismo, de Transporte, ANT, poder implementar estas cuñas que buena solución o tenían buena acogida en años pasados. Entonces, este es un trabajo mancomunidado donde todos tenemos que apoyar el hombro, ¿no? Desde luego, señor subsecretario, aquí hay corresponsabilidad de todos, incluidos los medios de comunicación, como una contribución cívica y de educación a la población. Doctora Andrea Flores, el tema de la educación como un eje transversal permanente, la educación vial, que permita concienciar a conductores, a transeúntes, a motociclistas, etcétera. Yo quiero acotar respecto de la educación algo que ha mencionado Fernando y es el papel que cumplen los medios también. No solo con cuñas ligadas al tema de seguridad vial, sino también en la forma en la que se comunican los siniestros de tránsito. Desde el cambio en la terminología, hemos visto en los medios de comunicación cómo se siguen denominando estos incidentes como accidentes de tránsito, cuando esto no es un tema accidental. Son hechos que pudieron haber sido evitados, son hechos que pueden ser prevenidos. El hecho de exceder los límites de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol son acciones que pueden ser evitadas por los conductores. Entonces, desde la iniciativa y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, promovemos el cambio en la redacción de los medios para que sea denominado como lo que es un siniestro de tránsito, que son hechos prevenidos. Dando además la responsabilidad a quienes corresponde, porque lo que hemos visto también en los medios es que cuando se comunica un siniestro de tránsito es vehículo atropelló a 4 peatones. No es el vehículo, es un conductor que excedió los límites de velocidad o que no estuvo atento a las señales de tránsito, el que provocó precisamente el siniestro de tránsito. Entonces, es muy importante el mensaje y la forma en la que los medios también comunican y ese papel fundamental que juegan en materia de educación vial, porque si bien podemos incorporar una materia, como lo menciona ya la ley hace muchos años, en la malla curricular de la educación básica, no podemos esperar tampoco a que esos niños pequeños crezcan, porque cuando crezcan, si es que no hemos hecho un cambio en este sistema vial en el que todos nos estamos desarrollando actualmente, entonces se verán a un sistema expuesto a todo este tipo de contingencias que siguen provocando los siniestros de tránsito. Necesitamos trabajar en educación también en las personas adultas que en este momento se ven expuestas a estos incidentes y para eso trabajar también con los datos de tal forma que sepamos hacia dónde dirigir los mensajes, cuáles son los usuarios que más están falleciendo y cuáles son los puntos de las ciudades en los que debemos intervenir con acciones, sea de infraestructura o de control, para tener resultados efectivos. Licenciado Guillermo Abad, ¿cuán importante es para una movilidad segura la educación vial y mantener de forma permanente? Es fundamental. Reitero, la educación vial es la piedra angular de la seguridad vial, de una movilidad segura, porque es la única manera en la que los usuarios viales entienden las consecuencias de infringir las normas de tránsito. Y esta disposición legal que ha sido ratificada en la última reforma, en su artículo cuarto, claramente nos indica que es obligatoriedad del Estado garantizar, mire la palabra que utiliza, obligatoriedad y garantizar la educación de los usuarios de la vía. Esto de aquí lastimosamente no se ha cumplido. Hemos perdido una generación y media de estudiantes que no han recibido esta materia y que se les ha conculcado un derecho. Comparto plenamente también lo que mencionan Andrea y Fernando, que este es un tema de sociedad, es la implicación de toda la sociedad la que va a permitir tener una seguridad vial adecuada. La propia ONU y OMS le dan un rol a cada actor vial.
a los medios de comunicación, sensibilizar a los ciudadanos con la data y con la información que se tiene. En el caso de los observatorios y de las ONGs, claramente el rol es publicitar las acciones ineficaces y promover las acciones eficaces dadas por el Estado, por la autoridad. Entonces, ese es nuestro rol y la autoridad, pues obviamente, cumplir la ley. Creo que ese es el mayor rol que tiene la autoridad, hacer cumplir la ley y las normativas de tránsito. Considero finalmente y recordar que nuestra ley introduce, la reforma a la ley, introduce nuevos términos como justamente el de movilidad. Tiene un capítulo específico sobre la movilidad y genera la jerarquización de la movilidad, que eso es fundamental y una herramienta clave y principalmente para los gobiernos autónomos descentralizados. Pero sobre todo, creo que uno de los principales artículos de la ley es en el que determina los considerandos para poder tomar la política pública, sea a nivel nacional, local o regional. Es decir, la motivación de la problemática. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 3A de la ley? Que la política pública se basará considerando la vulnerabilidad del usuario vial, que está atado a lo que dice la OMS. Hay que ver la tolerancia del cuerpo humano ante una colisión. Primer considerando. Segundo, ver las externalidades que generan los medios de transporte. ¿Cuáles son esas externalidades? Congestión, contaminación y siniestralidad. Esos son los dos principios básicos que debe tener la autoridad del Estado para poder tomar una política pública en temas de seguridad vial. Basado en esos dos considerandos, pues vamos a darnos cuenta que todo lo que hemos conversado empieza a encajar, todo lo que hemos conversado empieza a articularse y consecuentemente la sociedad y los usuarios de la vía empiezan a tener una garantía de seguridad en sus traslados o en sus desplazamientos. Con este entorno y este análisis que hemos hecho hoy sobre la movilidad vial, el tránsito, el transporte terrestre, señor subsecretario Fernando Amador, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este momento en esta materia? Bien, ya describí algunas de ellas en las intervenciones anteriores, y es el de continuar con el levantamiento de las estadísticas ya con una base sólida, continuar con el tema de la educación vial en general a los niños, inclusive a los adultos, ver cómo se puede reentrenar a las personas, que no es un tema complejo, pero que puede hacerse a través de estas campañas, donde muchas veces el hijo obliga al padre a cumplir con las normas de tránsito. El cinturón de seguridad, por ejemplo, que tan buen efecto tuvo eso en el uso de las personas. Nuevamente continuar apoyándonos con todos estos observatorios para el mejoramiento de las normas, de las leyes, de los reglamentos, para que sean no solamente escritos en la ley, sino que puedan tener una ejecutabilidad práctica para que el usuario pueda responsablemente tomar acciones y que sigan se vean en beneficio en general de la sociedad. El número, la cantidad, como decía, es importante tenerla, pero indispensable. Mientras haya un muerto al año, ya es bastante. Mientras haya un accidente, un herido al año, ya es bastante, porque la vida no tiene precio. Entonces, nuestra meta, obviamente, uno siempre la hace escalonada, vamos bajándola poco a poco, pero nuestra meta final debe ser 0 siniestros en el país. Y tenemos que buscar las fórmulas para que se concientice, las construcciones se las hagan bien hechas, los vehículos tengan su revisión técnica vehicular, mejorar la calidad de los vehículos que ingresan al país,
El tema de la homologación es una salida técnica, pero que tenemos nosotros que asegurarnos que los vehículos cuenten con los airbags correspondientes, que tengan la calidad de los frenos correspondientes. O sea, tenemos que trabajar en tantas áreas, pero que ya se han ido encontrando salidas, resultados positivos sobre este tema y tenemos que seguir trabajando en este tema. La prensa es indispensable en esto, en lo de la comunicación a la gente, a la ciudadanía, desde los niños. Entonces, este trabajo mancomunado es el que yo creo que va a rendir los frutos en el corto y en el mediano plazo. Doctora Andrea Flores, ¿cuáles debieran ser las prioridades en estas materias tan importantes? Conforme lo recogen los anuarios de seguridad vial que hemos venido trabajando con la Agencia Nacional de Tránsito y las ciudades en las que nos encontramos presentes, creemos que existen ejes que han sido reconocidos también por la Organización Mundial de la Salud que deben ser trabajados de manera interrelacionada para abordar los diferentes aspectos que influyen en la seguridad vial. Trabajar por usuarios más seguros, vehículos más seguros, una infraestructura vial más segura, una gestión de la seguridad vial y un sistema adecuado de respuesta ante las emergencias. Esto quiere decir que debemos seguir trabajando en que, por ejemplo, el subregistro, esta brecha que existe entre el registro y el subregistro sea al fin cerrada. Además, con la llegada del Día Mundial en conmemoración de las víctimas de siniestros de tránsito, creo que debemos hacer un llamado para recordar a quienes han fallecido en las vías del país y saber que no perdamos de vista que estas muertes son completamente prevenibles, completamente evitables, porque detrás de cada pérdida hay una familia afectada por una tragedia que pudo haberse prevenido. Respetar los límites de velocidad, cumplir con las normas de tránsito y ser conscientes también de las acciones al volante son medidas simples que pueden salvar la vida de todos, de quienes van en el vehículo y de con quienes interactuamos. Creo que, como ya lo han dicho los panelistas, la seguridad vial es un sistema integral que depende de acciones que deben ser adoptadas desde los distintos espacios y este llamado a la acción también para que sigamos trabajando juntos y logremos que cada vez menos familias tengan que verse expuestas a estos lamentables hechos. Licenciado Guillermo Abad, ¿cuáles debieran ser las prioridades en esta problemática en donde ha habido avances, pero también concienciar a todos? La siniestralidad vial es multicausal, consecuentemente sus soluciones son multisectoriales. Y creo que un primer gran paso que tenemos que dar es recuperar la institucionalidad. Esto realmente a mí me está preocupando mucho porque, reitero, estamos entrando en un ambiente de desobediencia ciudadana en temas de transporte, tránsito y seguridad vial, en donde cada persona está haciendo lo que le conviene y no lo que determina la ley. Y esto se está generando por la falta de institucionalidad que a su vez está deslegitimando a la propia ley. Creo que el primer gran paso que tenemos que dar para recuperar esa institucionalidad es emitir el reglamento general a la ley para que todo lo que hemos conversado en el día de hoy en su programa se pueda aplicar. Porque caso contrario, simplemente hemos anunciado lo que se podría hacer, pero no se hará por falta de este reglamento. Creo que un primer gran paso y una muestra de que estamos recuperando esa institucionalidad es emitir este reglamento. Resulta muy importante el que se fortalezca la institucionalidad en el Ecuador, como se ha dicho, y también concienciar a todos sobre la importancia del respeto a la ley, a las señales de tránsito y también enfrentar estos problemas de la movilidad, los niveles de siniestralidad y también el impulso fundamental a la educación vial en el Ecuador como un eje transversal en el país. Quiero agradecer la participación en el programa del ingeniero Fernando Amador, subsecretario de Transporte Terrestre, el licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, y la doctora Andrea Flores, especialista en gestión y normativa de transporte terrestre, coordinadora de Bloomberg y consultora de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su valioso aporte en un tema tan importante en el país. Muy amable. El orden, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA FM, Democracia M y Democracia TV. A los
miles de seguidores, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.